Muchas gracias, don José Luis. Buenas tardes, amigos. Soy Rodolfo Ramos, autor de este libro, que bueno, no me atrevo a llamar mío. Y para empezar mi plática, yo tengo que empezar por preguntarles a ustedes si alguien me quisiera decir su opinión en el sentido de ¿para qué creen que sea la vida? O, es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? Si alguien de ustedes quisiera tomar la voz y darme su opinión particular. Para que se animen a que me den la mejor respuesta, le voy a regalar un librito. ¡Amigo! Okay. Bueno, para mí el fin de la existencia es venir para servir y para amar, como está dicho en algunos textos, ¿verdad? Servir y amar. Para servir y amar. Muchísimas gracias. Una forma es tratar de llegar a tu máximo potencial como ser humano. Yo creo que es una de las preocupaciones más ancianas, que inclusive hoy en día es muy difícil poder establecer ahora sí que el sentido de la vida. Bueno, les voy a platicar una situación que a mí me pasó el viernes pasado. Me enteré yo que tenía esta plática con ustedes. Entonces me metí para conocer más o menos las dimensiones del salón y la manera en que se iba a desenvolver esta plática. Entonces vine con mi novia y estábamos aquí adentro viendo más o menos las dimensiones y de repente se metió la expositora que seguía y quedamos atrapados en la conferencia y pues bueno, ya era imposible salirnos, nos quedamos sentados y empezamos a escuchar la exposición de esta persona que hablaba de los niños de la calle. Entonces empezaba su planteamiento diciendo que, pues que bueno, esta es una sociedad consumista en la que cada quien ve por consumir lo más que pueda y que el reflejo de esa sociedad destructora, la mirada más insultante de esa sociedad de consumo, la encontramos representada en los niños de la calle, que bueno, pues es un panorama que a nadie le gusta ver, es una realidad difícil de enfrentar y de afrontar. Entonces, dentro de la plática que se estaba desenvolviendo, una de las personas a las que invitó a presentar el libro decía que pues de los mecanismos para reintegrarlos a la sociedad, y se contraponía con la que estaba presentando el libro en el sentido de que pues le decía, mira, tú planteas que la calle le ofrece una opción a los niños de la calle, cuando yo te digo que no es opción, que la situación es reingresarlos a sus familias, reingresarlos a la sociedad, ¿no? Fue una plática larga, pero yo, pasado el tiempo, me quedé pensando, estaba ahí sentado, yo estaba nada más ahí de metiche, pero pues me fue muy evidente una situación que es la que les planteo a ustedes. Yo decía, si empezamos la plática diciendo que es una sociedad destructiva y una educación destructiva que generó a estos niños de la calle, ¿a qué sociedad se les quiere reingresar a esos niños de la calle? Si estamos hablando que la sociedad nos destruyó, que ya se comprobó la disfuncionalidad de la sociedad que hemos estructurado. Entonces, habla de mecanismos estériles para reintegrarlos a la sociedad. Yo digo, ¿para qué reintegrarlos a una sociedad que ya comprobó su destructividad? A lo que yo iba con el fondo de todo esto es que a nadie le gusta, le decía yo a la expositora, a nadie le gusta ver a un niño de la calle, pero a todos nos gusta ir al mejor restaurante a cenar. Es decir, yo no veo que sea muy perdido o muy disfuncional el niño de la calle. Tal vez sea más salvaje el hombre opulento que come y se da la mejor vida a sabiendas del sufrimiento y del dolor de los que menos tienen. ¿Quién es más perjudicial? ¿Quién está más desubicado? ¿A quién valdría más la pena reubicarlo en la realidad? ¿Al niño de la calle que sencillamente ahí está? ¿O al indolente, al que se cree un soberano, que cree que tiene una jerarquía y sigue gastando y haciendo de su vida un despilfarro, ¿verdad? Y un repertorio de lujos y de marcas de su vida es en lo que se ha tornado. Bueno, esa era la situación de fondo que yo les estaba diciendo. Estoy yo de acuerdo con mi amigo en el sentido de que el máximo, lo que estamos aquí para hacer nosotros es alcanzar nuestro máximo desarrollo. El máximo desarrollo que se puede alcanzar como ser humano es el entendimiento. El máximo desarrollo no va a ser a ningún otro nivel más que a nivel del entendimiento. Y elevar la frecuencia vibratoria no es un concepto que se retraiga exclusivamente a la física, sino
a la percepción del entorno. Muchas veces hemos escuchado, y yo hasta ayer lo entendí, que el cerebro se percata de un 100% de la realidad, y nosotros, muchas veces se ha oído, está muy trillado, en el sentido de que nosotros percibimos el 5% del 100% que se nos presenta, ¿no?, ante la realidad tal cual. Yo siempre cuestioné esa teoría, decía, ¿cómo me pueden decir eso? Si yo aquí estoy viendo la totalidad y escuchando la totalidad. Hasta apenas ayer que estaba platicando con unos amigos me di cuenta que ese 95% que no se percibe es la realidad cósmica. Nosotros, la frecuencia mental planetaria, es decir, la conciencia de la humanidad, tiene la cabeza hecha hacia el suelo, pensando en las empresas, pensando en la situación particular de cada quien. El 95% que se nos escapa es el que tendríamos al momento de nada más levantar la cabeza y percatarnos del espacio cósmico. No me refiero a las estrellas que se ven en la noche, ese es el cosmos aparente. El verdadero cosmos no es el que está hecho de estrellas y planetas, sino de un entendimiento, el entendimiento de que la inteligencia se encuentra repartida por todo el espacio cósmico, que así como existe esta especie inteligente, hay millones hay un número incalculable de especies inteligentes poblando el espacio cósmico, y que así como esta especie está equivocada, hay muchas especies que corren caminos equivocados, pero de repente empieza a ocurrir una situación en el cosmos. De repente un individuo inteligente en un planeta voltea al cielo y se percata que habita en un sembradío de especies inteligentes, y sabe que hay otro que tiene ese mismo conocimiento en otro punto del cosmos. Eso no le ocurre a un individuo, sino cuando nos abrimos, le pasa a uno entre millones, pero cuando nos abrimos a la proporción cósmica nos damos cuenta que uno entre millones, estamos hablando de que está poblado de esa conciencia del cosmos. Ese pensamiento repetido en seres inteligentes de distintos planetas genera una frecuencia de conciencia, una frecuencia de entendimiento. Es la frecuencia cósmica de conciencia universal de la que yo les vengo a hablar. Es una frecuencia de entendimiento y de información que se genera por la unión de conciencia entre seres de distintos planetas. Solo que una vez que esta frecuencia es integrada, no son los individuos quienes la mueven, sino es esa entidad la que se mueve a través de los distintos individuos que la generan, para encaminar a las distintas especies inteligentes hacia su salvación, es decir, hacia la unidad. Hay millones de especies inteligentes en el cosmos, pero hay un solo entendimiento, y ese entendimiento habla de la unidad, del amor, de la armonía. Voy a regalar otro libro a quien me conteste quién sabe cómo termina la vida de un planeta. ¿Cuál es el ciclo de vida de un planeta? ¿Cómo va a terminar su vida el planeta Tierra? ¿Alguien de aquí lo sabe? Voy a platicar porque no fue por una lectura, fue de un modo absolutamente increíble que ahorita te voy a dar a conocer. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Bueno, les voy a platicar. La realidad de las cosas es que un planeta muere cuando es consumido por su astro rector. Esa es la manera que tiene de morir un planeta. Todos los planetas. El planeta, un sistema solar es una nube de gas que va dando vueltas. En el centro se condensa el mayor calor, por eso queda ahí el astro rector, y las distintas densidades se van solidificando en planetas, depende a su densidad. Por eso nuestro planeta es el tercer planeta del sistema solar por su densidad. Entonces es una nube que se va densificando, y conforme va envejeciendo, el astro rector se va comiendo de uno en uno todos los planetas. Posteriormente puede explotar o puede no explotar, puede irse consumiendo hasta quedar como una piedra carbonizada en el espacio cósmico después de haberse comido a los planetas. Es importante este concepto, no hubiéramos dedicado tanto tiempo a explicar esto si no fuera de fondo en la situación que yo les voy a platicar. Lo que a mí me fue canalizado, es importantísimo tener ese concepto. Bueno, la vida de todos los planetas que existen en todo el espacio cósmico termina exactamente cuando su astro rector se los come a cada uno de los planetas, y después de eso puede explotar o puede no explotar. Es de fondo en el tema que estoy tocando,
Porque lo que a mí me fue canalizado, y ahorita, acabando esta historia, les voy a decir cómo es que yo... No todos los astros tienen planetas, pero todos los planetas tienen astro. Y sí, todos los planetas giran alrededor de un astro rector, si no, no son planetas, si no son otra clase de cuerpo celeste. Para que un cuerpo celeste sea planeta debe girar alrededor de su astro rector, invariablemente. Y aunque no todos los astros tienen planetas, la vida de cada planeta que se ha desarrollado en el universo termina cuando su astro rector se la come. No hay variación en eso. Cada planeta muere cuando se lo come su astro rector, su sol. Bueno, esto genera un reloj cósmico, un término de tiempo. Les voy a platicar en qué forma, amigos. Aparte, bueno, es de este modo. Cada astro rector irradia luz y calor a los planetas que lo circundan, generando con eso una posibilidad de vida, y con una posibilidad de vida, una posibilidad de inteligencia. Hay muchos planetas donde no se genera la vida, mucho menos la inteligencia, pero por ser tan inmenso el número de astros y de planetas que lo circundan, se pobla todo el espacio cósmico de vida, y a su vez de vida inteligente, aún siendo la minoría. Bueno, todas las especies inteligentes tenemos un lapso de tiempo para unificarnos o desintegrarnos. Ese lapso de tiempo está dado por el tiempo que va a tardar nuestro astro rector en consumir a nuestro planeta. Lo que a mí me fue canalizado, amigos, es que si la especie se unifica para el momento en que haya sido consumida por su astro rector, hacemos de todas nuestras conciencias, o almas, si alguien le quiere llamar alma, una sola alma, porque ese proceso, que se los platico rápido, es un proceso de miles de millones de años que tiene cada especie inteligente para integrarse en un solo ser, en una sola raza, en una sola especie, en un solo género, en un solo ser de luz. Entonces, muchos de los planetas con vida inteligente se desintegran, la gran mayoría, pero los que se unifican pasan a la siguiente etapa cósmica, volviendo a su astro rector un ser consciente, que a su vez se intercomunica con los demás astros que accedieron a ese nivel para llevar a cabo un procedimiento de transmutación que más adelante será explicado, adentro del libro está explicado. Aquí les voy a dar únicamente un adelanto del sentido de la vida, porque yo empecé preguntando el sentido de la vida. El sentido de la vida es unificarnos como especie. Habrá quien le gusten las bicicletas, a otros los telescopios, a otros las matemáticas, pero todos tenemos una meta común, y es hacia la unidad de la especie, tomando en consideración que está corriendo el tiempo y que tenemos un reloj cósmico, y que en un momento dado, indudablemente nuestro planeta va a ser consumido por nuestro astro rector. Esta competencia, esta conciencia, no es nada más algo que yo les estoy platicando, es un entendimiento que ocurre en el espacio cósmico y que unifica a seres de distintos planetas a través del entendimiento, generando esta frecuencia de la que yo les vengo a hablar. Es así, amigos. Entonces, pues total, fue alguna vez que yo me fui sin ninguna razón, no estaba yo en una búsqueda mística ni de ningún tipo, simplemente queríamos ver cuánto era lo más que podíamos caminar unos amigos, y yo de hecho aquí está uno de esos amigos que me acompañó en esa caminata. Entonces nos fuimos al desierto en Real de 14, nos regresamos caminando solamente con el afán de ver cuánto era nuestro máximo rendimiento caminando. Entonces la primera noche que acampamos, pusimos ahí el campamento y una fogata, y se adentró la noche, y entonces yo me fui caminando adentro del desierto. Nunca había estado yo en el desierto, ni mucho menos en la noche, no había visto nunca ese escenario tan increíble que de repente tuve ante mí, que es una bóveda celeste absolutamente llena de estrellas. Era un cielo vivo, era un organismo viviente, y en ese momento, cuando me quedé así, dije, forzosamente hay otro individuo inteligente viendo para arriba, sabiendo que hay otro, pues por el número, por la cantidad tan grande, no puede ser. Y en ese momento, a partir de ese momento, fue que me atravesó una fuerza que me dijo lo siguiente. Para bajarlo a palabras tuve que llorar, revolcarme, hacerme bolas, pero me dijo lo siguiente. Esta frecuencia de información me dijo:
así como la luz de las estrellas recorre el cielo, más rápidamente que ella, hay mensajes viajando a través de la bóveda celeste para quien voltea a verla libre de pensamientos. El escenario nocturno actual es el mismo para todos los seres inteligentes que habitamos este espacio cósmico. Y me quedé absolutamente impresionado, me quedé sin palabras. A partir de ese día, yo he estado en mi casa, yo soy abogado de profesión, puedo estar en una audiencia y me empieza a llegar un mensaje, de tal manera que yo me hice a la costumbre de traer un cuaderno conmigo para inmediatamente apuntar los mensajes. Ya este es como mi quinto cuaderno, que ya los tengo llenos porque llegan inmediatamente. Llegó un momento, yo no sabía por qué, pero los anotaba porque eran cosas importantes, decían, eran cosas, cada especie inteligente es un intento de la conciencia universal por abarcar la totalidad. Yo nunca he sido o había sido místico ni de esos pensamientos, pero si me llega algo así de la nada, yo lo anoto. Oye, ¿por qué? De repente me fui dando cuenta y dije, este es un libro hasta con capítulos, a ver, lo voy a agrupar. Y fui desarrollando el libro. Y cuando lo tuve listo, dije, esto es idéntico a lo que hablaba Jesús. Voy a cotejarlo con lo que hablaba. Nada más que Jesús, en lugar de decirle frecuencia cósmica, le decía reino de los cielos. Pero hablaba exactamente lo mismo. Entonces fui yo integrando mi libro porque quise cotejar lo que Jesús decía con los mensajes que a mí me estaban llegando, porque había una relación innegable. Y al momento de hacer, según yo, cotejarlos, quedó un manual de acceso a esta frecuencia de información que Jesús le decía reino de los cielos, y a mí me fue canalizada con el nombre de frecuencia cósmica de conciencia universal. Fue así que a lo largo de 6 años, 7 años, se fue formando este manual de acceso a esa frecuencia de información que lleva consigo la salvación de la especie humana, y bueno, de las distintas especies donde llegue ese mensaje. La diferencia de este libro con los demás libros que yo he visto, ahora ya después de que escribí mi libro me he dado vueltas y veo que hay otras personas que canalizan los mensajes, pero no dicen cómo acceder a esta frecuencia de información. Esa es la diferencia con este libro, que por eso les decía que no me atrevo a llamar mío, porque se formó él solo y esa es la manera como se formó, y es, pues básicamente ese es el punto que trate, que yo platique con ustedes. Que tú volteas al cielo y dices que sientes una energía que te atraviesa. En los libros de Carlos Castaneda se menciona que hay emanaciones o corrientes con inteligencia, ¿no? Y que es cuestión de mover el punto de encaje, que es donde el ser humano percibe y puedes captar esos mensajes. Mi pregunta es, si tú en ese momento dejaste de pensar, o sea, paraste el diálogo cotidiano. Pues mira, la verdad, te voy a platicar. A mí lo que me ha sido canalizado, y no es una explicación mía, sino son canalizaciones cósmicas que aplican y son clarísimas, son muy sencillas. A mí lo que me ha sido canalizado es el entendimiento, es la percepción trascendente. Quiere decir que la puerta de entrada a esta comunidad interestelar cósmica, la puerta de entrada a ese estado de conciencia que yo planteo, que yo ofrezco, es a través del entendimiento, a través del entendimiento de la propia existencia de uno mismo, como un ser inteligente regado en el cosmos. Es la puerta de entrada que a mí se plantea, es el entendimiento. No se habla de... Claro. En realidad el cuerpo es una especie de gestante del espíritu para poderse comunicar con todas estas fuerzas del universo. Forzosamente, amigo. Déjame decirte, hay una canalización que tiene mucha relación con lo que me estás hablando, y dice que el ser humano es el ser más valioso de este planeta por su grado de conciencia, aunque la humanidad no sepa para qué sirve la conciencia. Cuando alguien entiende para qué es la conciencia, deja de ser alguien y transmuta a conciencia misma encarnada. Es precisamente lo que tú estabas diciendo. Yo he escuchado también muchos procedimientos iniciáticos. Incluso este viaje del que yo les platico, inicialmente no era un viaje iniciático, pero se acabó volviendo un viaje iniciático, porque cuando nos dimos cuenta íbamos con 30 kilos encima y 700 kilómetros. Y hubo que pasar por muchas peripecias, ayunos, por ejemplo, o
también soledades prolongadas para poder entrar finalmente a liberarse de esa voz que vive eternamente ahí hablando y diciendo, ay, mañana, ay, hará frío. Entonces llegar a ese proceso fue increíble y incluso también los egipcios hablaban de enterrarse 3 días, quedarse abajo de una pirámide sin conocimiento y sin espacio, sin nada. Bueno, pues yo llevé a cabo varios de esos procedimientos y te digo, esto que ahora pongo ante ustedes es una perla que yo para sacarla tuve que arrastrarme, hundirme en las profundidades, pelearme contra mis demonios, revolcarme en el lodo para sacarla, limpiarla, desempolvarla y entregarlo ya así limpio y permitir que cualquier persona que simplemente se siente en su sala y lea el libro tenga una buena vía de acceso a la frecuencia cósmica de conciencia universal. Esa es mi oferta, eso es lo que yo propongo y por lo que traigo ante ustedes este libro. Una meditación en movimiento. Claro. Pues mira, eso me contesta a mí algo que leí, porque ahorita me estaba planteando mi amigo si abandoné yo el pensamiento. A mí todas las canalizaciones me han llegado en el sentido de que es a través del entendimiento. Sin embargo, aquel día yo no estaba entendiendo, nada más me atravesó una fuerza, posiblemente debe ser esa emanación de la que tú me estás hablando, porque precisamente estábamos en ese valle. Y yo para entenderlo me tardé, no sabes, o sea, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente llegan? Ahora, a través tuyo, el universo me contesta por qué justamente en ese lugar ocurrieron así las cosas en ese orden, amigo. No va a decir el padre, ay, qué abusado salió mi hijo. No, lo que pasa es una alma vieja que ya tiene varias evoluciones. Sí, es congruente. A mí también me ha sido canalizado, en el libro lo toca, cómo es que ocurre la reencarnación y cómo es que se genera la vida en un planeta y a través de reencarnaciones se va dando el proceso evolutivo, no está peleado. Hay una cosa nada más, a mí sí me ha dicho, el reino de los cielos no es un lugar al que iremos después de morir, sino el plano mental cuando accedemos conscientemente al hábitat cósmico y universal. Lo que yo te quiero decir es que el reino de los cielos no es un lugar de descanso, como tú bien sostienes, sino un medio de salvación. Es decir, el reino de los cielos es el que está aquí en la tierra, pero no cuando estamos divirtiéndonos y disfrutando, sino defendiendo la justicia y señalando la verdad. Yo cuando me di cuenta de esto dije, Dios mío, pues es que entonces la vida va a ser muy dolorosa para mí, porque si me está diciendo que el reino de los cielos no es un lugar de descanso, sino un medio de salvación, es decir, es una pelea, es un camino, es una tarea muy ardua, esa es la mera verdad, pero por muy fea que sea la tarea, es la única labor que tenemos nosotros pendiente como humanidad y como especie. En el caso de usted es único como se haya registrado como este tipo de relatos que nos hace y de su libro. ¿Cuántas personas más como usted han recibido esa fuerza? Pues me he enterado de varios ya después de que yo lo recibí. Yo al principio decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué a nadie? Pues yo no conozco a alguien. Y me he venido enterando de que es un fenómeno que ocurre. Y cada vez más el que está sentado atrás de ti, con mi libro empezó a recibir unos mensajes. El que está Lo bueno ahorita para la situación del planeta sería que no nomás fueran unas cuantas personas. No puede ser, no puede ser. La salvación es por especie, la salvación es de especie, no es de individuos. ¿No podría recibir información en las cámaras que están aquí a los políticos? De eso se trata. La mayor batalla es dentro de cada conciencia. Imagínate políticos conscientes. Imagínate, nada, pues es el reino de los cielos al que aspiramos. Algún día. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo su atención y les dejo sus libros. Gracias. ¿Qué son las